Hola. Hace 6 meses se confirmó por parte de la Fundación Debian que para la siguiente versión de la distro Linux homónima de nombre y código Bookworm se incluirá firmware propietario por defecto. Esta nota agarró por sorpresa a la comunidad del open source, pues Debian es una distro que defiende la utilización de software libre. De ahí que para activar estos repositorios se tenía que manipular el archivo sources.list, pero que con el hardware moderno esto ya sería imposible. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Acaso Linux debe dejar de ser libre? GNU Linux es quizás el proyecto no solo de software libre, sino también de software indie más importante de todos los tiempos, a la vez que el más menospreciado. Es gracias a Linux que varios desarrolladores encontraron un espacio de trabajo casi perfecto, a la vez que la economía, la educación y hasta la propia Silicon Valley tienen más por agradecer a Linux de lo que se puede pensar, pues sin Linux no existirían proyectos como Android, como Chrome OS, etc. Pero cuando hablamos de distribuciones para escritorio, es cuando Linux no brilla tanto como debería. Y es que, como ya sabemos, Linux abarca una seguidilla de problemas que lo siguen arrastrando hasta donde está todavía. Y si bien este ha crecido con el tiempo, este lo ha hecho de una forma bastante lenta. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué tiene que ver la inclusión de software patentado con que Linux no esté avanzando como debería? Como ya sabemos, el hardware de las empresas es creado con ciertas funciones y fines. Cada pieza en sí es única, por lo que para que un sistema operativo pueda aprovechar de mejor forma el mismo, las empresas desarrollan programas especiales que comunican al hardware con el software, el llamado firmware. Como podríamos imaginar, este suele ser patentado, esto para evitar posibles hurtos de código. A menudo el firmware suele ser distribuido para versiones de Windows, por lazos comerciales entre Microsoft y las empresas, como en el caso de Intel. Por lo que para el caso de Linux, este no siempre suele estar disponible. También puede estar el caso de que este firmware no esté disponible para una distro en cuestión. Y me explico, los repositorios de Linux abarcan desde programas hasta firmware completamente de código abierto, no solo para no meterse en problemas con los dueños de algunos programas al no incluir su distribución sin permiso, sino también para hacer hincapié de las 4 libertades del software libre para el caso de Triskel, por ejemplo. A menudo el firmware libre no está capacitado para el mismo nivel de tareas en el hardware que el firmware oficial, pero para incluir el firmware oficial se debe acatar los términos y condiciones del fabricante, como que el código no se pueda modificar para no romper su patente, algo que no agrada a la Free Software Foundation, ni a GNU, ni a Richard Stallman. Sin embargo, parece que no hay de otra, pues para que Linux pueda competir contra Windows, debe correr a la misma fuerza que Windows. Otra alternativa sería que el firmware requerido sea libre, pero parece que eso no va a ser posible por el momento, pues en estos casos no son ni GNU ni la FSF los que tienen la última palabra, la tienen las empresas como Intel, como AMD, como Nvidia y entre otras más. Intel, si bien está interesándose en Linux, aún tiene la prioridad como su acuerdo con Microsoft. Por otro lado, AMD y Nvidia tienen como objetivo la gama alta o la gama gamer de la informática, lo mismo con Acer, Asus, MSI y muchas otras más. El requerimiento de este firmware ha aumentado con el tiempo, de ahí que muchas distros indexen a la medida de lo posible este software en sus repositorios, a excepción de las distros consideradas GNU Linux libre, como Triskel, Parabola, Hyperbola, PureOS y Wix. Debian en un inicio tenía estos mismos ideales, pero sin abandonar por completo el open source y de la posibilidad de indexar el software propietario. Pero con lo que está pasando con Debian Bookworm, parece que las cosas van a cambiar. Y eso nos lleva a la pregunta del millón: ¿debe Linux dejar de ser libre? La respuesta es un sí y un no. Lo que pasa con Linux es que no corre en línea recta. Si bien muchas distros son de código abierto, o sea con inclusión de código patentado o su libre indexación, aún existirán distros de software libre. Lo mismo pasa con los entornos de escritorio, que si bien muchos ponen a KDE o a GNOME como escritorios pesados pero bastante actuales, aún están Mate, XFCE, LXQT, etc. Por lo que Linux termina por ramificarse más y más. Si bien muchos ven esto como un problema, a la larga vuelve a Linux en una posición donde podemos escoger de todo. Además de que se pueden hacer nuevos proyectos independientes de este, como el ya conocido Garuda Linux. Claro que el firmware propietario sí es necesario, pero tampoco se tendría que ir al extremo de todo hacerlo privado. Simplemente Linux no está hecho para ser privado.
Ya para concluir, yo diría que más bien el camino correcto sería simplemente no ir a los dos extremos y optar por un camino más intermedio. Pues a la final, nosotros no somos los que creamos nuestro propio hardware, son las empresas, por lo que ellas tienen el derecho de simplemente liberar o no su firmware o simplemente distribuirlo. Pero al mismo tiempo, no estaría mal que apoyáramos a varios proyectos de software libre o de código abierto, dependiendo de lo que necesitemos. Pues fuera de Microsoft, fuera de Google y fuera de otras más, hay bastantes grupos y comunidades que tienen software para compartir. Sé que muchos han de escoger el camino de optar por una distro completamente libre, o completamente privada, o completamente de open source, pero la realidad es que simplemente hay que adoptar todo como si fuera de una pirámide alimenticia. En lo personal yo sí apoyo este cambio por parte de Debian, y es que sí, puede que sea bastante atractivo la idea de que no dependamos de las empresas para nuestro software, pero créanme, nuestro hardware lo va a agradecer. Por el momento eso sería todo. Dime qué opinas de todo esto, te leo en los comentarios. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como darme un me gusta y un jugo de naranja. En fin, adiós.